Hoy seguimos informando sobre una historia que ha captado miradas y suspiros en muchos rincones. Los protagonistas no son extraños para el público, y sus nombres resuenan en conversaciones cotidianas. Lo que debía ser descanso terminó convertido en tema de debate silencioso. Las emociones se mezclaron como el clima incierto de un día que cambia sin avisar. Nadie esperaba que las vacaciones tuvieran este giro. Y aquí estamos, compartiendo cada detalle de este escenario inesperado. Las imágenes mentales de descanso dieron paso a un ambiente cargado de tensión suave. No hubo explosiones ni gritos, solo miradas que dicen más de lo que se pronuncia. Los planes cuidadosamente pensados se desarmaron como castillos de arena. Lo que parecía tranquilo se volvió duda y reflexión. Los protagonistas guardaron silencio ante la sorpresa del momento, y ese silencio se convirtió en la noticia central del día. Muchos se preguntaron qué ocurrió exactamente en ese viaje. Interrumpid. No daremos respuestas tajantes, porque nadie las tiene completas. Lo que sí hay es una atmósfera que todos reconocen cuando algo no sale como se esperaba. Hay gestos, hay distancias, hay pausas largas. Se percibe que algo cambió en el aire durante esas vacaciones. Y eso es lo que hoy relatamos con cautela. La figura de ella apareció en el centro de la escena de forma inesperada. No fue anunciada, no fue programada, simplemente irrumpió en la historia. Su presencia alteró el equilibrio ya frágil de los días planeados. Los protagonistas miraron alrededor como buscando una explicación que no llegaba. Las palabras se volvieron prudentes y medidas. Así comenzó a construirse este relato. Las vacaciones ya no fueron sinónimo de descanso para nadie. Lo que debía ser refugio se transformó en espacio de confrontación emocional. Las sonrisas se volvieron breves, y los silencios crecieron más de lo habitual. Cada persona involucrada sintió el peso de las decisiones pasadas y presentes. Los paisajes hermosos no lograron ocultar la tensión que se respiraba. Y nosotros seguimos narrando lo que pudo verse sin invadir lo que no se dijo. No hubo escenas dramáticas, pero sí emociones profundas. Los protagonistas evitaron declaraciones, pero no pudieron evitar los gestos. Cada movimiento parecía medido, como si cualquier palabra pudiera romper un delicado equilibrio. Se percibía un cansancio compartido por todo lo ocurrido en tiempos recientes. El descanso se convirtió en reflexión forzada, y esa reflexión marcó el ritmo de los días. Ella, la esposa en proceso de separación, fue un punto clave en esta historia, no por lo que dijo, sino por lo que representó en ese momento. Su sola presencia reordenó los planes como una ola que cambia la forma de la orilla. Las miradas se cruzaron con mensajes que nadie expresó en voz alta. Los protagonistas entendieron que no habría vacaciones sin sombras del pasado. Y así, se cerró el capítulo de lo que iba a ser descanso. Mahasín quedó también en el centro de la escena, sin haberlo buscado. Su nombre fue pronunciado en susurros y pensamientos. Se encontró en medio de circunstancias que no habían sido previstas. Sus emociones caminaron entre sorpresa, incomodidad y firmeza silenciosa. Nada fue sencillo para ninguno de los involucrados, y eso quedó reflejado en cada gesto pequeño. Las personas cercanas prefirieron no intervenir. Observaron, acompañaron, respetaron el espacio que cada uno necesitaba. Las opiniones quedaron guardadas, para no aumentar la tensión. Se entendió que no era el momento de juicios rápidos. Lo que ocurría pertenecía solo a quienes estaban dentro de la situación. Y así se mantuvo la distancia respetuosa. El viaje, que debía ser ligero, se volvió pesado en su atmósfera. Los paisajes hermosos contrastaron con los pensamientos densos. Los días avanzaron, pero no como se había imaginado. Los relojes siguieron marcando horas, aunque el tiempo parecía detenido.
Cada amanecer traía nuevas reflexiones. Y esas reflexiones fueron la verdadera noticia. Muchos espectadores imaginarios se preguntan qué pasará después. Nosotros no afirmamos nada, solo relatamos el presente de ese momento. Lo cierto es que las vacaciones ya no fueron vacaciones. Se convirtieron en escenario de encuentros, desencuentros y silencios. Cada persona involucrada enfrentó su propia versión de los hechos. Y eso es suficiente para comprender la magnitud emocional del episodio. Las decisiones legales ya estaban en curso desde antes. Los procesos seguían su camino independiente de los paisajes turísticos. Nada comenzó allí, pero mucho se hizo visible ahí. Las emociones acumuladas encontraron un lugar para mostrarse. Las miradas dijeron lo que los documentos todavía no terminan de cerrar, y las vacaciones quedaron marcadas por ello. La figura de la esposa en proceso de divorcio se convirtió en símbolo del pasado que vuelve, no con estruendo, sino con presencia firme. Recordó lo que aún no había sido resuelto totalmente. Los protagonistas tuvieron que enfrentar conversaciones internas que no podían posponerse. Lo personal se volvió más fuerte que el descanso. Y así se quebró la calma planeada. Mahasín vivió estos acontecimientos con entereza discreta. No hubo declaraciones exageradas ni escenas de espectáculo, solo una serenidad que escondía preguntas profundas. Su papel en esta historia estuvo rodeado de respeto por sí misma. Supo mantenerse de pie en medio del vaivén emocional, y esa actitud también forma parte de este relato. Zheng, en el centro de todo, sintió el peso de su propia historia. Miró a un lado y al otro, sabiendo que cada vínculo tiene memoria. Las decisiones pasadas y las presentes se cruzaron como caminos que se encuentran en un cruce inesperado. No hubo respuestas fáciles para él ni para nadie. Solo hubo momentos que exigieron madurez, y esa madurez se volvió protagonista. Las vacaciones arruinadas dejaron algo más que planes frustrados, dejaron preguntas abiertas y reflexiones necesarias. Enseñaron que el descanso exterior no existe sin tranquilidad interior. Mostraron que los finales y comienzos conviven en el mismo espacio. Ningún viaje está libre de la historia que cada uno carga consigo. Y ese fue el verdadero trasfondo. Hoy no hablamos de escándalos, sino de humanidad. No relatamos gritos, sino silencios significativos. Lo que ocurrió tuvo más que ver con emociones que con eventos visibles. Fue una pausa impuesta por la vida para pensar de nuevo. Los protagonistas salieron distintos de esas vacaciones. Y eso es, en sí mismo, una noticia. Las playas, montañas o ciudades que los rodeaban quedaron en segundo plano. Lo principal no fue el lugar, sino las personas. Cada uno con su historia, su dolor, su decisión. Los paisajes solo fueron escenario de algo mucho más profundo. Las fotografías tomadas allí nunca captarán lo esencial. Y lo esencial fue invisible a la cámara. Terminó el viaje, pero no terminaron las conversaciones internas. Cada protagonista volvió con pensamientos que lo acompañarán por mucho tiempo. Los planes rotos dieron paso a claridad inesperada. Lo que parecía desgracia se transformó en oportunidad de replanteo. A veces lo que se arruina abre otro camino, y ese camino empieza ahora. Desde aquí solo contamos, no juzgamos. Relatamos los hechos atmosféricos, no los legales ni los privados. Respetamos la intimidad de los involucrados mientras observamos el marco general. Nuestro papel es acompañar con palabras lo que se percibe en el ambiente. No buscamos ruido, buscamos comprensión. Y esa comprensión es la que compartimos hoy. El público escucha, observa y también reflexiona.
Muchos se ven reflejados en estas situaciones de vida real. Las relaciones humanas nunca son lineales, ni simples. Hay idas, venidas, cierres y reaperturas. Lo que ocurre a figuras conocidas recuerda lo que ocurre en cualquier hogar. Y eso explica el interés por esta historia. Las vacaciones quedaron atrás como capítulo interrumpido. No dejaron descanso, pero sí aprendizaje. Cada persona involucrada tendrá su propio relato de lo sucedido. Nadie salió ileso en términos emocionales, pero todos salieron con algo nuevo. Lo que pareció un viaje arruinado puede ser el inicio de otra etapa, y eso también lo contamos hoy. Así cerramos esta transmisión especial. Seguiremos acompañando los procesos humanos que se desarrollan ante los ojos del mundo. Más allá de nombres y titulares, hablamos de emociones compartidas. Lo que ocurrió no necesita adornos para ser comprendido. Bastan los silencios, los gestos y los finales que se transforman en comienzos. Y aquí estaremos para narrarlos.